Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de educación inclusiva, de cómo estamos en México, de qué plantea la ley al respecto, qué se está discutiendo en el Congreso y qué están discutiendo las y los especialistas sobre este tema. Y vamos a platicar de esto con la diputada Gabriela Sodi, es diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. ¿Qué tal, diputada? Muchísimo gusto, muy amable. Gracias por permitirnos este espacio para informar. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Y nos acompaña también Alejandra Álvarez. Ella es pedagoga, promotora de la educación inclusiva. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este lugar. Muchas gracias. Gracias. Y nos acompaña Daniel Maya, a quien usted seguramente identifica, intérprete de lengua de señas mexicana. Gracias, Daniel. Con gusto. Gracias. Y Alejandra, yo quisiera empezar preguntando, ¿cómo estamos hoy en la educación inclusiva en México? Estamos un poco mejor, pero sí faltan algunas áreas. Hay algunas fallas que podríamos mejorar mucho con relación a la educación inclusiva. Se conoce poco para la comunidad de las personas sordas en las escuelas. Falta más información con relación a ello. Antes era muy diferente. Imagínate, antes estaba prohibida la lengua de señas, solamente era educación a través de la lengua oral. Ya la ley reconoce la lengua de señas, pero falta algo, falta que los alumnos realmente puedan tener ese acceso a esta educación. Faltan algunas mejoras. Dices, Alejandra, que algunas cosas han mejorado. ¿Por qué han mejorado? ¿Qué ha permitido que mejoren? Ahora la mayoría de los profesores reconocen la lengua de señas y en el sistema educativo saben que es un derecho la lengua de señas. Eso ya se sabe, pero en la realidad dentro del sistema, en los salones, la mayoría de los maestros no saben la lengua de señas. Se reconoce, pero no se sabe. Eso es lo que faltaría. Necesitamos que todos los profesores conozcan bien lo que es la gramática de la lengua de señas mexicana. No solamente es mímica o algún sistema alternativo. No, la lengua de señas a veces se piensa que es mímica, pero no es así. La lengua de señas es la lengua de señas mexicana y esto falta más en el gobierno, que se dé mayor capacitación a los maestros, a los supervisores, a los directores, a todos los involucrados en la escuela, que los niños sordos se sientan incluidos en equidad con los demás. Si los profesores no saben la lengua de señas, los niños sordos tienen estas limitaciones, no hay esa comunicación efectiva. Eso es lo que faltaría. Aunque ya se reconoce, sí, la lengua de señas ya está, pero en la realidad o ya vivirla es lo que faltaría. Y también faltaría que los maestros sepan enseñar una segunda lengua, que sería el español. Algunos piensan que la segunda lengua sería una oralización para las personas sordas, pero no. O piensan que es otro idioma como el inglés. No. La primera lengua, nuestra lengua, es la lengua de señas mexicana y nuestra segunda lengua es el español. Necesitamos el español escrito. Por eso muchos maestros que son oyentes no saben la lengua de señas ni la metodología para enseñar una segunda lengua, y esto es muy necesario, que debemos conocer la gramática del español y la gramática de la lengua de señas, que son gramáticas totalmente diferentes. Para poder enseñar el español necesitamos la lengua de señas como una lengua fuerte, bien asimilada, para poder tener acceso a una segunda lengua. Por ejemplo, tener conciencia de que los verbos se marcan en el gesto, en el pasado, presente, futuro, en la gramática de la lengua de señas, cómo bajarla al español. Pero los maestros que son oyentes no saben ahorita cómo explicar esa gramática, cómo en la lengua de señas los verbos funcionan con el movimiento del cuerpo hacia atrás, movimientos gestuales. Falta más difusión de lo que es la gramática de la lengua de señas, es lo que podría aportar. De acuerdo. Ahora, diputado, muchas gracias. ¿Cómo se está planteando este tema desde la Cámara de Diputados? Bueno, en el presupuesto anterior sí hubo una partida muy fuerte, que lo tenemos aquí. En el que se aprobó en el 21 para el 22. Exactamente. Okay. Entonces, pues el fortalecimiento de los servicios educativos especiales para el programa de la inclusión y la equidad educativa. Entonces, este presupuesto que se aprobó, que fue el único presupuesto que tuvo la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues era una partida muy fuerte. La tenemos en 680 millones, ahora tenemos 720 millones, que de todas maneras quedamos abajo de la inflación. O sea, todavía no llegamos equiparados a la inflación. Pero esto era para unos maestros especiales, para unos maestros especializados, también la atención a planteles públicos de educación especializada, lo que tenemos.
Y ahora lo que nos toca a los diputados, no en este presupuesto, sino en el que viene, es observar qué pasó aquí con esta gestión. Nosotros tenemos la facultad de revisión de gestión. Y entonces en esta revisión de gestión pues queremos ver si esto fue lo que nos está diciendo la compañera, que efectivamente exista una inclusión, porque lo que nosotros estamos batallando ahí es que pues tengamos nosotros maestros en braille, maestros en la lengua de señas, que verdaderamente sea una inclusión real. Si se acuerda, hace poco, hace varios años, tuvimos como un paquete completo de personas con discapacidad integradas a los grupos. Entonces tuvimos muchos problemas porque el maestro no conocía las problemáticas que tiene un sordo, un ciego, una persona con autismo, y entonces empezaban a dar unas problemáticas en los salones que tenían que ser protegidos y ser cuidados, y es ahí donde empezamos a arrancar que necesitamos una inclusión educativa especializada. No podemos ponerle a un maestro la responsabilidad de tratar con niños, niñas, adolescentes o jóvenes que tienen ciertas características, porque puede ser responsable de un verdadero problema adentro del aula que pueda derivar en algo mayor. Entonces, en este presupuesto sí vemos que se sigue insistiendo, pero no sabemos si realmente operó o no, si sirvió o no estos dineros, si estos dineros nos alcanzaron para ir avanzando en esta inclusión, o definitivamente fue un gasto justificable o fue un gasto simulado en el cual pues sí estamos haciendo y sí estamos poniendo atención a esta problemática, pero definitivamente no sabemos los resultados concretos. Entonces, ese es como el primer paso. Y el segundo paso es lo que actualmente la Cámara ha decidido hacer para que se sigan abriendo las puertas de la inclusión y que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables pues esté al centro de la discusión. Y creo que nos ha ido muy bien, porque la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ahora cuenta con una gran mayoría de diputadas y diputados que son personas con discapacidad, adultos mayores, y que ya no necesitan el traductor de lo que ellos quieren. Ellos mismos son la materia de trabajo, ellos mismos se representan, son las voces de lo que las personas con discapacidad necesitan. Entonces, creo que son grandes luchadores de sus intereses y los ponen a la mesa, y lo que hace la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que me permiten presidir, es ser el vínculo para que estas voces se amplifiquen dentro de la Cámara y sean escuchadas. Ahora, hay varios elementos que revisar de lo que han dicho. Yo quisiera detenerme un poco en este esquema de la escuela especializada o la escuela que atiende a personas con alguna discapacidad o sin discapacidad. ¿Cómo ve ese tema, Alejandra, incluso desde la perspectiva de la pedagogía? ¿Cuál de los dos modelos funciona mejor desde tu perspectiva? No, yo pienso que la educación inclusiva, la escuela tiene que ser abierta. Por ejemplo, tenemos los CAM, Centro de Atención Múltiple, donde hay diferentes niños con discapacidad. Sí, pero estoy de acuerdo con la diputada. Debemos tener un salón de educación bilingüe dentro de donde los maestros, ya sean maestros sordos o maestros oyentes, pero que deben ser competentes en las dos lenguas. Tanto ser maestros oyentes que manejan la lengua de señas, o maestros sordos que deben de saber el español, porque son los modelos, deben saber las dos lenguas. En un grupo de sordos, alumnos sordos, es muy indispensable. Eso ayudaría mucho para la socialización que debe de haber en la escuela. Quizás si está un sordo, entre todos los oyentes no hay ese desarrollo cognitivo, no ese desarrollo de comunicación, porque está el salón donde todos son sordos, todos se pueden comunicar entre sí, hay ese desarrollo donde comparten la misma lengua. A veces pareciera como segregación, pero no lo es, porque el maestro puede comunicarse, puede enseñar efectivamente las dos lenguas. Al mismo tiempo podría tener esa metodología, no nada más enseñar una sola lengua de señas sin el español, no, o solamente el español escrito sin la lengua de señas, no, al mismo tiempo la metodología bilingüe. Eso los niños realmente progresan bastante. Como dice Vygotsky, el ambiente debe ser permeado por la lengua, debe de estar inmerso en un baño de lenguaje para ese desarrollo cognitivo. Esa sí es buena la educación inclusiva,
para poder que los niños se puedan comunicar y que puedan tener acceso al tener conocimiento del mundo. Debe ser un salón bilingüe para tener una buena educación inclusiva. Eso es lo que los maestros necesitarían, maestros oyentes que manejen la lengua de señas y el español. Ahora, entiendo esto que nos explicas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay menos escuelas o centros educativos para poblaciones con alguna discapacidad? Porque en términos hasta geográficos, en términos de traslados, ¿cómo hacemos para que cada niña o cada niño tenga la posibilidad de tener un centro educativo con ese maestro, con esa maestra bien formado para eso? Por ejemplo, podemos dividir norte, sureste, oeste, quizás poner 2 o 3 en cada lugar geográfico adecuado para que los niños tengan la oportunidad de acercarse a la escuela. Sí sabemos que a veces es difícil porque no hay la única escuela está muy lejos, si no tengo para el transporte, para el metro, para el pecero. No, quizás van a una escuela donde la más cercana, pero no en lengua de señas. Yo creo que la SEP debería de pensar para tener 3 escuelas en cada, bien ubicadas, para que los niños puedan decidir y que puedan tener acceso. Y para que los maestros permitan tener maestros sordos. Sí, los maestros oyentes es bueno, es bastante bien, pero a veces tardan en aprender la lengua de señas. Ya hay muchos sordos que son maestros, que están titulados, que tienen un grado, claro, y que no les han permitido tener acceso al trabajo. Yo creo que la SEP debería darles oportunidad a las personas sordas para que también ingresen a trabajar, y esto podría hacer que más lugares se pudieran cubrir. También en los estados, en la República Mexicana, hay muchísimos sordos que tienen título, que están graduados, y hay limitaciones porque a veces le dicen, no, mira, tú no puedes entrar a trabajar porque los exámenes tienen que ser en español, pero hay personas que tienen la competencia. En el caso de los maestros sordos, deben de quizás hacer los ajustes razonables, no bajar el nivel de la calidad, sino hacer los ajustes razonables para que puedan tener acceso al trabajo y los sordos puedan entrar a trabajar. Sí, debería abrir más centros, no poner más escuelas, ya las que tenemos, ahí hay camps, ya los hay. Y simplemente habilitarlos y hacer los ajustes razonables para que los sordos puedan participar en la enseñanza ahí, y eso sería más equitativo. De acuerdo. Ahora, esto, diputada, esto que nos dice Alejandra, nos recuerda que el tema del que se respeten los derechos va más allá de la transferencia de recursos. ¿Por qué? Porque primero necesitamos los espacios, que como los que decía ahora Alejandra, las escuelas o los centros de atención, pero decía ella algo muy importante, cómo se traslada la persona. Y esto aplica, pienso también una persona con alguna discapacidad motriz, pienso en el tema de la producción de materiales evidentemente adecuados para esa población. ¿Cómo está viendo ese tema? Porque de pronto parece que hay como un enfoque donde es un asunto de recursos o de transferencia de recursos y no un enfoque integral. ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, tenemos varios problemas. Aquí lo que nos mandata la Suprema Corte de Justicia es que nosotros consultemos a los grupos, en este caso de personas con discapacidad, para hacer las políticas públicas, porque de repente nosotros hacemos las políticas públicas en nuestra cuenta y no sabemos, no conocemos esto, no conocemos en específico que hay una lengua de señas mexicana y una lengua de señas norteamericana, y entonces en la frontera pues ya no son competentes. O sea, vamos perdiendo este conocimiento, vamos perdiendo estos centros, vamos perdiendo que la Secretaría de Educación Pública en ningún momento de su trabajo ha puesto al centro de la mesa pues la lengua de señas. Y tenemos un grosso de personas que es importantísimo que estén. Dentro de las iniciativas que han llegado a la Cámara, y que por esto le damos respuesta a la Suprema Corte de Justicia en este factor anticonstitucional del 121, en los numerales 61 al 68, que son los de educación, pues nosotros ¿qué ponemos? Ponemos los formatos accesibles. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos la formación especializada con los ajustes razonados, con los ajustes razonables de que para sordos, para ciegos, para personas con movilidad restringida. O sea, ¿cuáles son las circunstancias que nosotros necesitamos para que sea una inclusión real dentro de los centros, dentro de los lugares? Que no nada más lleguemos y bueno, es que hoy no tenemos al maestro de lengua de señas, es que no tenemos esto.
La Cámara de Diputados ha hecho un esfuerzo inmenso en estar constantemente dando cursos de lengua de señas. El último que dimos, tuvimos a 70 empleados y todos, hasta los diputados, y todos aprendíamos, tratábamos de integrarnos para iniciar la inclusión. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que el aprendizaje, el sistema de braille sea fácil, sea facilitado en formatos alternativos, igual las lenguas de señas, tutoriales, apoyos, aprendizaje de la lengua de señas mexicanas en ajustes razonables y adecuaciones curriculares, o sea, que vayamos avanzando, no nada más los hijos de personas sordas que pues tienen un mayor control de la lengua de señas porque, como dice nuestra compañera, ellos es su primera lengua. Y cuando uno accede a la lengua de señas mexicanas, pues se da uno cuenta que es sintético, es abstracto, que hay mucho gestual, pero que no tiene el barroquismo que nosotros tenemos en el español, entonces tenemos que empezar a hacer esta sinergia y este entendimiento. Nosotros, al darle respuesta a la Suprema Corte de Justicia, porque nos llegaron varias iniciativas de inclusión educativa, pues la Suprema Corte de Justicia ya había hecho los intentos de la Cámara ya habían hecho una especie de consulta, pero no tenía previa, pública, abierta, accesible, preferentemente directa al grupo que correspondía, informada, regular, significativa, y es ahí donde la Cámara dice, la Suprema Corte de Justicia, perdón, diputados, pero lo hicieron mal. Entonces, regrésense, porque entonces estos grupos vulnerables o estas personas con discapacidad van a correr una doble exclusión. Una, no van a tener derecho a su consulta, como lo marca la ley, pública, previa, informada, y no van a tener derecho a la ejecución de sus derechos educativos. Entonces, nosotros al ver esto dijimos, pues tenemos que enfrentar lo que la Suprema Corte de Justicia nos está mandatando y dar respuesta. Y es por eso que nosotros vamos a arrancar el 7 y el 9 de noviembre ya la consulta pública. Hemos abierto micrositios para toda la persona que no pueda venir y no pueda estar con nosotros. Mande sus propuestas, nos indique qué es lo que necesitan desde las personas con discapacidad. Ahorita tenemos 200 integrantes inscritos que quieren participar. Entonces vamos avanzando poco a poco en el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya sabe que es muy breve y enseguida regresamos aquí con Alejandra, con la diputada, para seguir platicando de educación inclusiva en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de vuelta y nos platicaba la diputada sobre la consulta que va a realizar la Cámara de Diputados. Y Alejandra, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo se ha hecho antes y cómo se tiene que hacer para cumplir justo con los elementos que ordenaba la Corte y que ahora la diputada nos recordaba? Para la consulta que se está organizando en Cámara de Diputados y que también en Cámara de Senadores, esto es muy bueno porque nos da la opción de que sea presencial o que mandemos nuestro escrito, o también nos permitió mandar un video en lengua de señas. Eso es algo bastante bueno. Para mí eso es accesibilidad, no solamente para las personas sordas, sino también para las personas ciegas que tengan la cuestión auditiva. Ellos les ha permitido la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Eso abre la posibilidad a más personas. En el 2019 lo mismo se hizo un tipo de consulta, pero todo era a través del español escrito y no había accesibilidad. Para mí fue difícil escribir el español, cuidar la gramática, porque mi segunda lengua, te lo tenía que mandar en mi segunda lengua, tenía que ayudar que me hicieran correcciones, pero ahora ya lo pude mandar en lengua de señas mexicana. Eso fue bueno porque ya lo mandé bien preparado con un fondo y expresé lo que quería hacer a través de un intérprete. Y eso es accesibilidad para darle la oportunidad a las personas con discapacidad también visual, discapacidad intelectual, que ellos puedan expresar, y eso me parece a mí bastante bueno. Antes de pasar nada más al tema de la accesibilidad, han mencionado el tema de la lengua de señas mexicana. ¿Cómo estamos, Alejandra, en nuestro país en la enseñanza de la lengua de señas? Incluso no sé si haya estándares internacionales como para saber si el número de personas que la saben, la conocen, es el adecuado, dónde se está enseñando y si esto, por ejemplo, ya está incluido
en el sistema educativo, de los programas de la educación pública, por ejemplo? En el caso de la SEP a nivel nacional, yo sé que tienen el plan de estrategias para la educación, pero a nivel nacional en los estados desconocen lo que se debería estar y desconocen cómo trabajar, y cómo trabajar con las personas ciegas, y cómo trabajar con las personas sordas, y cómo trabajar con la discapacidad intelectual. Esto a nivel república. Lo que pasa, yo sé que la Secretaría de Educación Pública tiene un departamento y tiene profesionales trabajando en diferentes áreas, pero el problema es ya a nivel nacional en los estados. A veces la SEP da presupuesto a cada uno de los estados, pero la SEP estatal no sabe cómo o a quién canalizar o a quién quizás no conocen las cuestiones de la ley o lo que tienen que hacer y el presupuesto no se aplica de una manera adecuada. Es urgente que la legislación hable y se especifique para que la SEP tenga una línea donde trabajar para con todos los estados. Es necesario, es indispensable que esté en la legislación. Si hay alguna estrategia, por ejemplo en Ciudad de México, quizás es claro porque nosotros hemos participado en la enseñanza de los programas de lengua de señas, pero en otros estados, por ejemplo en Jalisco, también la legislación estatal lo menciona, hay programas de enseñanza de lengua de señas, pero otros estados no lo tienen, no hay nada en la legislación que los apoye para poder fomentar lo que es la enseñanza de la lengua de señas. Se necesita atraer a profesionales y no a cualquier maestra, sino maestros que estén capacitados en la lengua de señas. También necesitamos psicólogos, necesitamos pedagogos que sepan el trabajo efectivo para que puedan trabajar con los estados, la Secretaría de Educación de los estados y armar buenos programas. De acuerdo. Y eso me lleva, diputada, al tema justo de la accesibilidad, porque a veces pensamos, por ejemplo, en la discapacidad de una persona con discapacidad motriz en espacios físicos, que es importante, ¿no? La presencia de rampas o la presencia de alternativas para moverse dentro de una instalación. Pero ahora que mencionaba Alejandra, pues tener profesionistas formados en estos temas, pues es lo que garantiza, y lo hemos platicado acá, en temas de acceso a la justicia, ¿no? El que tengas un traductor que te permite entender qué está pasando en el proceso, el tema de gente preparada en los diferentes campos, como decía Alejandra. ¿Cómo están viendo ese tema? ¿Cómo formamos, digamos, de manera integral a todo lo que se necesita para garantizar lo que aquí hemos explicado muchas veces? No derechos adicionales, el acceso a los derechos que por ser personas tienen derecho justamente, ¿no? Yo creo que es fundamental sus derechos, los derechos Sí, de sí, todos sí. nosotros. Por eso la Corte mandata, si ustedes no cumplen, diputados, pues yo voy a tener Claro. que emitir esta anticonstitucionalidad a final de año. Entonces ahí sí, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, junto con la Comisión de Educación, estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Como lo dice la compañera, ¿qué estamos aceptando? No nos importa cómo lo mandes. ¿Cuál es tu lenguaje? Tu lenguaje es la lengua de señas, adelante. Tu lenguaje es en video, adelante. Lo quieres escribir, adelante. Lo quieres narrar, o sea, ¿cómo nos haces llegar tu necesidad? Porque nosotros tenemos que iniciar la accesibilidad. Nosotros tenemos que iniciar la inclusión. Y la Cámara se ha dedicado constantemente a capacitar, a dar los cursos. Queremos dar un curso en línea y que la gente lo abra, porque como dice, sí, la SEP tiene una muy buena voluntad. Ya han puesto los dineros. Ahora queremos ver si estos dineros realmente se ocuparon en esto, o dónde están, o qué pasó con esto, o no se pudo hacer, entonces la estrategia está mal. Y creo que el poner al centro de la discusión que hay una lengua de señas mexicana es fundamental, porque ahora lo que hacemos en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es ponerlo al centro, discutirlo como si estuviéramos hablando de comisiones tan importantes como la de economía o como la de energía. O sea, perdón, aquí son vidas humanas y Claro. tenemos casi 20 millones de personas en situación vulnerable, y que además esto va creciendo. Esto va creciendo por estas personas con discapacidad que son adquiridas o son natas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos nosotros? Ponerlo al centro, discutir, iniciar iniciativas, como iniciativas, que es la misma palabra para iniciar leyes, donde la SEP cumpla, donde tengamos mayores maestros. El problema es que no tenemos tantos maestros, y acabamos de tener un ejemplo clarísimo. El joven sordo que golpearon en el metro.
Y entonces no hubo, los policías no le entendían, no sabían qué pasaba. Él tampoco se pudo expresar porque hay una barrera brutal. Entonces, cuando lo llevan detenido y después lo llevan a un hospital, pues el joven es tratado y de repente nosotros enviamos a uno de nuestros traductores, a una de nuestras traductoras de lengua de señas a auxiliar esta situación y resulta que ya lo habían medicado, ya estaba en un hospital y traía algo muy grave que no podía expresarse él con los médicos, cuál era su situación real de vulnerabilidad doble. Entonces, yo creo que estos son los ejemplos donde nosotros tenemos que entrar y ahora que hablan de la accesibilidad móvil, pues sí, nos quedamos sin ese fondo. La comisión está peleando de 500 a 700 millones, que no es nada, para poder reintegrar esa partida. ¿Para qué era esa partida? Para que todo lo que tiene que ver con transporte en personas con discapacidad. ¿Y eso se quitó? Y eso se quitó, no lo tenemos desde hace varios años, desde hace 4 años, entonces lo estamos peleando en este presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el Metrobús, y si ustedes se recuerdan, cuando el Metrobús empezó tenía unas plataformas que se abrían, llegaba la silla de ruedas y se metía. Estos Metrobuses a la hora de no tener los presupuestos, pues se van restringiendo. Igualmente los accesos, los elevadores, es un problema tener al elevador en el metro porque necesitamos llamar a alguien que nos ayude con la llavecita y el señor no está, o ya se atoró el elevador, no sirve, entonces, o la rampa no es la adecuada, la silla de ruedas no puede entrar. Esta parte de la accesibilidad física, nosotros en la comisión estamos peleando, es el rubro principal de la comisión, porque sin accesibilidad pues no pueden llegar a la escuela, no pueden llegar al centro, no pueden ir a su destino. La identificación clara de que son personas sordas o son personas ciegas o para que no sufran vulnerabilidades dobles por falta de capacitación en los 3 órdenes de gobierno. Entonces yo creo que hay mucho todavía que hacer, pero lo más importante es que el tema ya está en la mesa y no nos vamos a callar y vamos a meter unos megáfonos ante esto. Muy bien, Alejandro. Sí, por ejemplo, hablando de la educación, en educación especial, en educación inclusiva, había presupuesto, se iba a dar un presupuesto para una capacitación a profesionales y también capacitación a personas ciegas, materiales, tecnología, alumnos, y se iba a contratar a profesionales que dieran esta capacitación también en diferentes áreas, y se iban a dar cursos de lengua de señas y formación para intérpretes que pudiera haber, había presupuesto para ellos, para educación, pero lo quitaron, ¿sí? No, ya no se va nada de estos cursos. Se perdió la oportunidad de que profesionales iban a participar en la capacitación para que se mejorara el sistema educativo y hubiera mejor educación, pero no, se quitó el presupuesto, ya no hubo dinero. Es verdad lo que dice la diputada. A ver, y en ese sentido, Alejandra, a veces en México parece que todo lo queremos arreglar con leyes. Y las leyes son importantes, pero no son suficientes, porque si a veces fuera solo por las leyes, ya habremos resuelto muchos problemas en el país. ¿Qué sí, desde tu perspectiva, qué sí es un tema que tiene que ver con leyes estrictamente? Y ahora platicamos de otras áreas, ¿no? El presupuesto debe de quedar bien claro. Si hay presupuesto marcado, deben de cumplir con el presupuesto. Por ejemplo, a veces se piensa, sí, la legislación, pero después no hay dinero, no presupuesto. Está en la ley, pero si no hay presupuesto no sirve de nada. Entonces necesitamos que la Ley General de Educación se marque y que también en la ley donde se autorice el presupuesto vaya de acuerdo a lo que se está legislando, porque si no, no se va a poder cumplir. Podrá estar en la ley, pero si no, no se puede cumplir. Yo creo que sí, el presupuesto va a ser muy importante. No puede solamente existir en la ley sin presupuesto. De acuerdo. Y siguiendo con eso, diputada, porque usted nos ha dicho varias veces la necesidad de que desde la Cámara se fiscalice lo que pasa. Porque aparte sabemos que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se ejerce. A veces por tema de subejercicios, a veces porque la danza de los brincos de una partida que termina en otra. ¿Qué están haciendo y qué instrumentos tienen reales para ver el cumplimiento y que cuando no se cumpla, porque no se ejerce o porque se desvió, haya consecuencias? Porque el problema es que hay veces que entre lo que se aprueba y la realidad luego no pasa nada, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos varias vías. Primero, nosotros en Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues también revisamos el presupuesto del bienestar.
Y la partida pasada, pues sí vimos una gran cantidad de dinero que no tenía destinatario. A ver, perdón, ya tenemos a los adultos mayores de tal edad con una ampliación de presupuesto, no sé qué, para pues vamos a dobletear porque pues ahora ya se va a dobletear el dinero y además pues ahora ya son más porque se baja la edad, entonces ya tenemos este universo, pero de todas maneras hay una bolsa ahí pendiente que no tiene destinatario. Y hablando claramente, pues tenemos 3.3 millones de personas que son pagadas en cash, que son pagadas en efectivo, sin ninguna norma de operatividad, sin ninguna regulación, sin ninguna transparencia, en donde nosotros no podemos revisar la transparencia de este 3.3 millones de beneficiarios que pues reciben su dinero de manera pues extraña, rara, o sea, se nos habla que iba a haber pues estos bancos del bienestar. Sí, tenemos un grosso del Banco del Bienestar, pero estos otros pues son pagados en cash y pues yo creo que ahí no hay transparencia. Estos grupos, nosotros los denunciamos. Nosotros siempre lo ponemos al centro. ¿Qué va a pasar con este dinero que no tiene destinatario, pero que está inmerso en este presupuesto? ¿Hasta dónde se va? No se va a ejercer, no se va a activar. Entonces, ¿a dónde? Con que no queremos pensar que sea una marca perversa dentro del presupuesto que ya esté puesto como para que de entradita ya se desvíe para otro lado. Entonces nosotros, es nuestra obligación en las reservas notificar todo lo que nosotros estamos viendo en el presupuesto. Aquí tenemos los presupuestos y las partidas presupuestales de diferentes años, cómo nosotros vamos observando la movilidad. ¿Dónde están las ADEFAS? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué son las ADEFAS? Las ADEFAS son todo aquello que no se ha ejecutado, que no se ha ejercido y que de repente aparece medio misterioso y va bajando de porcentajes. Y es ahí donde muchos grupos parlamentarios estamos pidiendo la resignación de los presupuestos o la etiquetación de los presupuestos. Entonces, estamos buscando que hasta del mismo ramo se puedan etiquetar o se puedan desglosar hacia estas actividades. En el caso de grupos vulnerables, pues la accesibilidad es fundamental, porque todas las personas que quieren integrarse, que quieren incluirse, que haya una inclusión real, pues si no hay el dinero para la accesibilidad, pues no pueden salir de sus casas, ¿no? Entonces ya de ahí ya tenemos el primer tope. Y estamos discutiendo con los otros compañeros diputados que presiden cámaras o que van a tomar decisiones, están en la mejor decisión por primera vez de abrir el presupuesto, de dar las partidas a lo exclusivamente necesario, no a lo anecdótico, ni a los ornamentos, sino lo que es absolutamente necesario. Y esa es la lucha que tenemos ahora en Cámara y que vamos a entrar próximamente a esto. Nosotros entrando el próximo mes vamos a tener un congreso exclusivamente de sordos, 2 días. Vienen especialistas internacionales, mexicanos, vamos a tener teatro, vamos a tener muchas expresiones culturales de los sordos para sensibilizar a nuestros otros compañeros diputados y decirles, compañeros, necesitamos este dinero, necesitamos esta partida para que, pues, evidentemente, todo este bloque de sordos quede integrado. Entonces, esa es la lucha que tenemos en la Cámara, porque la mayoría de los presupuestos vienen abajo de la inflación. Entonces estamos pidiendo $1 más, o por lo menos uno de los dólares que se tiene contemplado para el barril de petróleo, pues nos permita tener estos bloques de dinero para estas necesidades. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos vamos a platicar con Alejandra, con la diputada, sobre el tema de la cultura también, pero la cultura en su sentido más amplio, es decir, ¿qué tanto se habla de estos temas? ¿Cómo en los medios de comunicación se habla de estos temas? Socialmente, ¿qué lugar le damos a esta conversación? Porque como decíamos hace rato, una parte son las leyes, otra parte son los presupuestos, pero también la cultura, insisto, en su sentido más amplio es muy importante. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más aquí en El Círculo en Justicia TV. Estamos de regreso y hemos estado platicando a lo largo de este programa pues de varios temas que están ocurriendo en torno a la educación inclusiva, esta encuesta que nos platicaban que se va a realizar por mandato de la Corte justamente para poder recoger pues, las preocupaciones de los sectores sobre los que se está legislando, con el añadido de lo que decía la diputada, de que personas con discapacidad están presentes también en el Congreso, lo cual es fundamental para que no haya esta mediación
sino que tengan la representación directamente en los espacios legislativos. Y también nos decía Alejandra que es importante de pronto mirar a los estados, que hay políticas o iniciativas, como algunas que nos decía, ha empujado la SEP, pero que hay veces que cuando se va al plano de los estados, pues ya no se está aplicando o por presupuesto o porque no se tienen las personas con la formación adecuada. Y por eso yo quisiera preguntarle ahora a Alejandra el tema de la cultura, en el sentido de cómo se habla de estos temas, incluso la presencia en medios, por ejemplo, de una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad visual, es muy poco frecuente y quizás eso es parte, bueno, no es, seguramente eso es parte del problema que tenemos. Hablando de la cultura, la legislación reconoce la cultura, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, ahí habla que la lengua de señas y su cultura, identidad lingüística, es una parte que tenemos. La Constitución mexicana en el artículo número 2, ahí también específicamente habla de las comunidades indígenas, pero también dice que se debe respetar la lengua y de las comunidades equiparables, también que tienen su cultura. Nosotros somos la comunidad de las personas sordas y ahorita ya empieza a haber más difusión porque por nuestro idioma, que es diferente, que se ve, por ejemplo, el caso de los sordos, a veces piensan, ¿está haciendo mímica? No, no, no es mímica, es la lengua de señas mexicana, una lengua oficial perteneciente a la comunidad de las personas sordas. Hay costumbres que llegan a ser diferentes. Por ejemplo, los sordos utilizan muchas imágenes, por ejemplo, la representación visual para poder representar algunos símbolos, y es lo que utilizamos mucho para nuestra comunicación. Por ejemplo, a veces se utiliza las señas, la configuración de las señas. Esto es parte de la identidad lingüística de las personas sordas, lo que es visual para las personas sordas. Ya se empieza a reconocer que la lengua de señas es un idioma. Antes no queríamos hacer señas, ahorita ya nos da pena, pero ahorita ya está más difundida lo que es la lengua de señas. Ya las personas oyentes ya empiezan a abrirse más a la comunidad de las personas sordas. Les está interesando la lengua de señas. Esto creo que ya ha sido diferente en estos tiempos, creo que ya está mejor. Yo me siento orgullosa de mi identidad lingüística, claro, de estar en la comunidad. Siguiendo con ese tema, ¿cómo se desarrolla la lengua de señas, por ejemplo? ¿Es un tema de consenso, de acuerdo? ¿Hay como una instancia que centraliza y que va estableciendo la lengua? ¿Cómo funciona? Es un idioma que se va difundiendo, por ejemplo, el español. ¿Ustedes de dónde proviene? ¿Cómo acordaron el español? ¿Cómo acordaron los vocablos? Quizás, bueno, lo trajeron de España, se fue difundiendo, se fueron haciendo consensos y nosotros, lo mismo, nosotros tuvimos la influencia de un profesor francés que vino a México en el año de 1868, es que se empieza la educación y la enseñanza de la lengua de señas, y por eso tenemos cierta influencia de la lengua de señas francesa, es parte de la familia. Pero también en la comunidad de las personas sordas, cuando los indígenas llegaron, los españoles llegaron con los indígenas, empezaron a utilizar el español y dejaron a un lado la lengua náhuatl, pero esta permaneció dentro de los hablantes de la lengua de señas de raíces. Lo mismo sucede con las raíces de la lengua de señas. Aunque Eduardo Huet vino de España y empezó a enseñar la metodología, las comunidades indígenas empezaron a crear su propia lengua de señas. De ahí surge de manera natural. ¿Cómo es que se difundió? Es un proceso natural dentro de la comunidad. De los usuarios son los que van creando y van esparciendo esta lengua de señas. Por ejemplo, en el tiempo se utilizaba esta seña de teléfono y utilizamos esta seña de teléfono porque le dábamos rueda así, pero esto ya no se utilizaba. Después se utilizó este tipo de teléfono, luego cambió a este tipo de teléfono, porque el tiempo según la situación visual va cambiando, así como el idioma español va cambiando, tal cual las reglas del español va cambiando y va evolucionando también. Es lo que va utilizando la comunidad sorda y es así como se crean los consensos para la lengua de señas. Por ejemplo, a los jóvenes hay que mostrarles tener un modelo lingüístico de lengua de señas para que se vaya permeando la lengua de señas y solamente así usando la lengua de señas es como se va expandiendo. A ver, y siguiendo con eso, diputada, ¿cómo hacer? Nos hablaba usted de la capacitación, por ejemplo, dentro del propio Congreso, a las legisladoras, a los legisladores,
Pero, ¿qué más se puede hacer desde el Congreso? Que además luego queremos que ustedes resuelvan todos los problemas, todo ¿no? nos toca. Pero es cierto que hay cosas que sí pasan por ustedes. Y pienso otra vez en este asunto de la representación, porque es muy importante. Hoy, por ejemplo, tenemos cada vez más conciencia que en las mesas es importante la presencia de mujeres, ¿no? Durante estas ideas de los clubes de Toby. Hoy entendemos que las personas de la diversidad sexual también tienen que tener una representación y lo vemos en la publicidad. Y si bien entiendo que esto difícilmente se puede hacer por decreto, porque no es, el cambio cultural no se logra simplemente aprobando una ley. A veces sí las leyes, lo vemos con la paridad género, por ejemplo, a veces las leyes sí empujan la visibilidad de los temas y a partir de la visibilidad empujan el cambio cultural. A mí me llama la atención que hoy en las marcas, por ejemplo, en los comerciales, los temas de género y los temas de la diversidad los vemos en las marcas, no porque la ley los obligue, sino porque entienden que el mundo está caminando hacia allá. ¿Cómo hacer eso en el tema de la discapacidad? Bueno, yo creo que aquí primero somos la legislatura de la paridad y de la inclusión. Okay. Esto es muy importante porque somos 50-50 y además tenemos las acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas, pues la mayoría están en mi comisión, en la comisión que me toca presidir. El secretario técnico habla lengua de señas. Los asesores hablan lengua de señas. Tenemos sordos en la comisión trabajando con nosotros. La Cámara tiene el 1% de personas con discapacidad contratadas. Cuando yo llegué, verificamos. A ver, Cámara, no me andes mintiendo. Digo, déjame verificar. Efectivamente, la Cámara ha respetado. La Cámara ha sido una gran aliada de las personas con discapacidad en muchos de los asuntos. Cuando empiezan a hacer algún cambio dentro de lo que sería el patrimonio de la Cámara, que es un patrimonio arquitectónico, pues ellos tratan de tener esta sinergia de cuidar. Entonces, vamos caminando poco a poco hacia el mismo interés. Cuando yo puse estas iniciativas, primero le di respuesta a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, los máximos jueces que nos dijeron, aquí hay un error, y después pongo estas iniciativas, una exactamente lo que nos comenta ella, es una lengua. Y entonces teníamos las dos vertientes, el trabajo de los grupos indígenas y los grupos originarios, con su lengua, con sus identidades y las personas con discapacidad. Y entonces cuando esto entra a comisiones, los grupos indígenas niegan la consulta porque ellos ya tienen un vehículo, ellos ya tienen una forma probada con sus asambleas, con sus grupos, con sus barrios, barriales, para irse consultando. Las personas con discapacidad no la tienen. Entonces había que crear esta infraestructura de consulta y de entrada nada más un dato, tenemos 45,000 CLUNYs que tienen que ver, estas asociaciones que tienen los permisos para tener los impuestos pagados por los apoyos económicos de los interesados o de los involucrados y que siempre nos ayudan para ir avanzando en estas políticas. Entonces tenemos 45,000 asociaciones que tienen que ver con personas con discapacidad. Yo nada más me imagino sacar 45,000 emails desde la Cámara de Diputados. Entonces es una locura. O 45,000 invitaciones para que asistan. Entonces hemos tenido que ir ampliando y creando una ruta para que las siguientes legislaturas tengan esta ruta, puedan utilizar como los grupos indígenas que nos dicen muy claro. Los grupos indígenas ya lograron su ruta, ya saben cómo entrarle, nosotros apenas iniciamos. Y en este iniciar, pues sí nosotros vemos que sí hay muchas cosas públicas que se están acercando al tema. Lo que nosotros aquí referimos es que las cuotas electorales están divididas en las candidaturas o en las presencias afirmativas. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros cómo el INE va a seguir tratando estas cuotas, porque ahora pues el ciego quiere las suyas, el sordo quiere las suyas, las personas con movilidad restringida quieren las suyas, y de la misma manera pues los otros grupos de la comunidad de la diversidad. Entonces tenemos que entrar a un consenso donde minorías y mayorías nos pongamos de acuerdo, porque si no, no va a haber manera que alcancen las curules, pero que sí exista la representación clara y precisa de todos los grupos. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables insiste en que las acciones afirmativas son una prioridad en la Cámara y representan
casi a 20 millones de mexicanos que tienen que estar representados en la Cámara. Y aquí lo hemos explicado, hay veces que hay resistencias a las acciones afirmativas, pero la evidencia justamente muestra que hasta que no se obliga vía las acciones afirmativas que garantiza la representación, no se logra. Quizá algún día lleguemos al punto donde no sea necesaria, ojalá, pero claramente hoy es necesario para tener una representación en el Congreso de los diversos grupos que están en la sociedad y que tienen que estar representados en la discusión sobre las leyes y sobre los presupuestos. Ahora, Alejandra, yo quisiera agregar un tema, porque hemos hablado de la educación escolar, pero sabemos que la educación no solo es la escolar. La educación tiene que ver con la capacitación para el empleo, tiene que ver con la capacidad de vincular la formación profesional con los mercados laborales, porque es lo que permite también el cumplimiento de los derechos. Que una persona tenga un empleo, que tenga un ingreso, que sea autosuficiente, y eso le permite cumplir con otros derechos también. Entonces, ahí mi pregunta, Alejandra, es ¿qué se está haciendo y qué están viendo ustedes en el tema de la educación no escolarizada? ¿Cómo ven al sector privado, por ejemplo, en este tema? Sí, no, por ejemplo, sí, a veces debe haber oferta laboral para las personas sordas, pero hay muchas limitantes. Por ejemplo, una de ellas sería la comunicación y que es a través del español. Por ejemplo, cuando los sordos entran, por ejemplo, saben que en la educación desde niños hay limitaciones en la comunicación porque no hay lengua de señas. Es difícil la enseñanza del español. Entonces, cuando llegan a terminar algún grado, ya sea básico o educación media superior, llegan a solicitar trabajo y es difícil el acceso a ellos al español porque no tienen una buena enseñanza del español bien consolidado. Llega a ser difícil para ellos. Entonces, ahorita lo que se pudiera hacer, dar la oportunidad, si es una persona sorda, que debe de dársele capacitación para este trabajo, para que sepa en la mente dónde va a estar. Si no sabe leer y escribir, buscar otra forma de comunicación para que él pueda realmente desarrollarse. Por ejemplo, en la educación es principal, es primordial la participación y el trabajo con los maestros para la lengua de señas, para las personas ciegas, para que en el futuro ellos puedan también participar dentro de la educación. Esto pues, sería bastante bueno para que hubiera más flexibilidad en la enseñanza de los niños para que tengan una vida en el futuro. Si no hay una participación real en la educación de las personas con discapacidad va a ser difícil. Por ejemplo, ahorita es difícil aprender porque no tenemos las bases. Okay, pero si hubiera más oportunidad en las personas jóvenes de esta enseñanza, una mejor formación, las empresas o las situaciones privadas pudieran dar mejor accesibilidad, pero sí también debería estar bien claro en la ley, que sí se permita, por ejemplo, a veces las personas sordas entran al trabajo y necesitas intérprete, pero págalo tú. ¿Cómo voy a pagar yo el intérprete? Si la ley lo manifestara, sería mejor que se debería brindar el servicio de interpretación, pero no por la persona sorda. Los institutos serían los que tendrían que brindar la interpretación. Yo, ¿cómo voy a pagar la interpretación si no tengo los recursos para poder tener acceso a diferentes situaciones? Darles la oportunidad de trabajar y que vayan creciendo en niveles educativos. De acuerdo. De ahí, diputada, ¿cómo ve usted este tema del sector privado? ¿En dónde entra? Porque hay una parte pública, pero hay una parte de sociedad civil, por supuesto, que seguramente está muy activa en el tema de la consulta, el papel de las organizaciones también en este tema, pero la parte del mercado, del sector privado, está cerca de este tema, está en otro carril y no está en esta conversación. ¿Cómo se está desarrollando esto? Bueno, primero lo que dice, o sea, nosotros en la Cámara muchas veces pagamos nosotros de nuestro bolsillo la interpretación y entonces, o sea, perdón, es la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. ¿A dónde va a llegar el sordo? No va a llegar a la Comisión de Economía, no va a llegar a la Comisión de Infraestructura, va a llegar a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y nosotros muchas veces pagamos nosotros, o sea, es un abuso. Que debería ser la Comisión de Economía, porque, exacto. Porque el tema económico
es transversal. Es decir, exactamente, claro. en el de administración, ¿no? Entonces, de la Cámara, que debiera tener los recursos para que los diputados puedan trabajar lo que necesitan ahí. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay dos vertientes. Una es el 1% de la contratación de las personas con discapacidad en cada 50 empleados. Entonces, de repente, pues el empleador dice, no, pues espérame, esa persona me cuesta. Me cuesta porque lo tengo que traducir, me cuesta porque le tengo que dar accesibilidad específica para que la silla de ruedas pase al baño, me está costando. Entonces, en vez de tener 50 empleados, que es el 1%, tengo 49. Y de repente, pues vuelvo a hacer otro bonche de empleados de otros 49 y así voy evitando y voy pateando el bote para no tener a la persona con discapacidad como lo marca la ley. Pero tenemos algo que es muy bueno. Nosotros tenemos el estímulo fiscal del 25% salarial para el empleador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada empleador que contrata a una persona tiene el 25% de estímulo fiscal en impuestos. Okay. Entonces, de alguna manera se le descuenta, se le quita, a su empresa este 25% por la cantidad de empleados que tenga con personas con discapacidad. Esto nos ha funcionado excelentemente bien, porque es ahí donde tenemos personas con discapacidad y adultos mayores. Solo en la Ciudad de México tenemos a estos adultos mayores con esta exención que de repente los vemos en las cajas de los súpers, porque se les da un empleo temporal que no están contratados, pero que tienen un estímulo fiscal para las empresas. Las iniciativas que han llegado a la Cámara es que este estímulo fiscal del 25 se eleve al 30. Entonces, bueno, pues estamos tratando de negociar con algunos diputados, pero ya es un éxito este 25%. O nos llegan estímulos del 25 elevarse al 50. Eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, porque también necesitamos de ida y vuelta tener esto, pero ya sabemos que es un mercado, es una línea muy clara realizada que ha tenido éxito más allá de la cuota. Porque si al empleador tú le exiges la cuota, el empleador el empresario te va a seguir diciendo, pues yo te contrato 49 y el 1% pues no me llegó, o no lo quiero, o mi empresa es de 49 y el 50 no lo tengo. Entonces, pero de la otra manera, cuando nosotros emitimos un estímulo fiscal al contratista, pues definitivamente sí vamos a tener resultados, ¿no? Y yo agregaría algo que hemos dicho muchas veces acá, el tener políticas inclusivas no solamente es lo correcto con la ley, sino económicamente es lo correcto. Porque el tener políticas de exclusión lo que hace es dejar fuera, no solamente desde la lógica evidentemente ciudadana y desde la lógica de los derechos, sino también desde la lógica comercial. Y ojalá en la medida en que se va entendiendo esto, pues se va a ir aplicando e interiorizando, digamos, estos temas que estamos hablando, no porque sea obligatorio, sino porque además de que es lo correcto, es una buena idea de negocio. Nos quedan un par de minutos. Yo quisiera, Alejandra, pedirte alguna idea que tú quisieras dejar como última reflexión a las personas que nos están siguiendo. Para tener una vida inclusiva, equitativa, de buen ingreso de casa, trabajo, es necesaria la educación. Si no hay educación, pues siempre debe venir de la educación. Eso nos permite tener una vida mejor. Si hay barreras en la educación, vamos a tener barreras en el trabajo, no va a haber esas oportunidades laborales. Entonces yo pienso que es muy necesaria que en la legislación quede bien establecido, no nada más para los sordos, sino para todas las personas con discapacidad, de la diversidad, que no debe de haber discriminación. Las comunidades indígenas, si utilizan otro idioma, no debe de haber discriminación. Todos teniendo una buena educación, también va a subir el nivel laboral, pensando en un México mejor, que tengamos una mejor vida en México. Somos un país subdesarrollado, necesitamos más capacitación. De acuerdo. Diputada, una idea final, por favor. Pues yo creo que hemos tenido avances. El Consejo Editorial de la Cámara de Diputados acaba de editar un libro
que son las pequeñas científicas. Es un libro de pequeñas, pero no es el libro, sino que cuando nosotros lo presentamos en la Vasconcelos, inmediatamente la Vasconcelos ya tenía la versión en braille y tiene la sala en braille. O sea, creo que si este es un ejercicio un compromiso de todos, podemos avanzar. Y como decías que, bueno, estos temas se hablan, no se hablan. Entonces hay que ponerlos al centro de la discusión, hay que ponerlos sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con los 20 millones de personas con discapacidad que tenemos en el país y que requieren todas estas necesidades y por derecho les corresponde? Claro. Y yo creo que aquí sí sería importante, la Cámara insistirá en que la lengua de señas mexicana esté al centro, se siga promoviendo y se siga ampliando. Pues seguiremos aquí hablando de este tema. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y gracias a usted, como siempre, por habernos acompañado aquí en El Círculo. Yo le invito a que siga con toda nuestra promoción en Justicia TV. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.